Para nosotros hablar también de empleo público significa hacer una profunda reflexión en torno a otro ámbito que está íntimamente ligado y es otra de las dimensiones y que creo que doña Karine ahora hacía una presentación sobre ese tema de una manera, yo diría ya, a propósito de la participación que tenemos hoy con un abogado, con una persona con amplia experiencia de la investigación y acá de la Universidad de Costa Rica, con don Mauricio. Don Mauricio Castro. ¿Cómo está, don Mauricio? Buenos días. Bien, gracias. Buenos días. ¿Qué tal, Valeria Marlon? Don Mauricio, sobre todo nos interesa ese análisis porque ya doña Karine ahora hacía una presentación, yo diría que uno podría decir que muy enmarcada en torno a derechos laborales. Y bueno, uno de los temas que nosotros hemos venido acá, inclusive abordando en esta semana en el 15, tiene que ver también con la participación de la mujer en los puestos, que ahora ella también señalaba. Entonces, bueno, ¿cómo poner un sentido de homogeneidad a esto? Y me gustaría arrancar un poco con cuál es la calificación que usted le daría a este proyecto que quieren tener en la víspera de la rapidez. Un buen auspicio cuando uno ve diferentes actores que ya dicen que hay mucho por trabajar aún. Bueno, muy buenos días a todos y a todas y a las personas que nos escuchan. Sí, en efecto, este proyecto tiene, digamos, varios problemas de enfoque y siempre es difícil referirse a un proyecto de ley que se está cocinando, que es tan amplio, que regula tantas cosas y que está en construcción, ¿verdad? Entonces, claro, siempre hay un riesgo de que cuando uno se refiera al inciso, a la coma, al artículo, de repente eso se está modificando. Pero si uno hace un análisis en realidad de los diferentes textos, propuestas de textos sustitutivos y demás, uno podría llegar a la conclusión de que este proyecto tiene básicamente dos objetivos, más allá de la retórica, más allá de la retórica. ¿Cuáles son esos dos objetivos? El primer objetivo es, por parte del Poder Ejecutivo, recuperar el control, ¿verdad?, que tuvo antes de la Constitución de 1949 y de esa manera definir desde Zapote, desde Casa Presidencial y desde sus ministerios qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuándo se puede hacer. Y eso tiene problemas importantes, pero digamos, ese es un primer objetivo. Usted lo dice políticamente correcto, pero a ver, don Mauricio, usted lo que quiere decir es que es devolverle una caja de resonancia a una articulación desde el empleo público que sirva para, de algún modo, hacer hasta propaganda electoral. Totalmente. Bueno, vamos a ver, el empleo público, no solo en Costa Rica, sino en muchos lugares, ha sido a través de la historia un botín político, ¿verdad? Lo fue de una manera descarada y abierta antes de 1949. Entonces, ¿qué sucedía? Y después de 1949 en varios ámbitos. Recuerden que, por ejemplo, los policías, hasta la ley de 1994, me parece recordar, eran despedidos todos en masa y contratados nuevos policías, ¿verdad?, por la nueva administración. Y todavía hay graves problemas en el Ministerio de Educación Pública, que es la gran masa, ¿verdad? Siempre oímos al inicio del año electoral, del año lectivo, que hay problemas de contrataciones y demás. Y entonces ahí donde existen esos problemas, imagínense qué tentador es que yo llego y te digo, Marlon, usted quiere un trabajito en el sector público, yo le puedo meter el hombro, ¿verdad? Pero eso no viene gratis, ¿verdad? Viene con compromisos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo del empleo público como botín político es muy riesgoso. Entonces, lo primero que hay que entender en ese primer objetivo, que es que antes de 1949 el Poder Ejecutivo tenía una enorme potencia. Recuerden, no había Tribunal Supremo de Elecciones, las elecciones se controlaban desde el Poder Ejecutivo, no había Contraloría General de la República o Tribunal de Cuentas, como se le denominó después, ¿verdad? No había servicio civil, no había una serie de mecanismos ni instituciones autónomas, entonces, claro, todo era gobernado desde el Poder Ejecutivo. Era un Poder Ejecutivo muy potente. Por el desarrollo histórico, por lo que pasó en la década de los 40 y demás, hubo un consenso general en sacarle poder al Poder Ejecutivo, ¿verdad?
Probablemente el resultado número uno de la Constitución de 1949 es ese: quitémosle poder al Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo quedó muy debilitado. Se creó la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Servicio Civil y las autonomías municipales, las autonomías administrativas, las autonomías universitarias, la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se le dijo al Poder Ejecutivo: usted ahí no se mete constitucionalmente y no puede meterse, ¿verdad? Precisamente cómo reacciona a eso. Entonces, cuando venimos a este proyecto, hay claramente de diferentes maneras, con diferentes grados, algunos muchísimo más violentos, otros más moderados o más velados, que a veces terminan siendo peores, de un objetivo que es recuperar en manos del Poder Ejecutivo, en contra de lo que dice la Constitución, control de todo el empleo público, aún el que está fuera de la órbita del Poder Ejecutivo. Y eso es tremendamente violento, violatorio de la Constitución, en particular para las autonomías administrativas. Hay una digresión técnica. Cuando uno habla de autonomía en la Constitución política, hay como 3 escalones de autonomías. Está la autonomía administrativa básica, general, que tienen las instituciones autónomas, que pueden gestionarse, digamos, autónomamente, pero están sometidas a la ley en términos de los objetivos políticos, etcétera, etcétera. Hay un segundo escalón, que es lo que se denomina autonomía administrativa propiamente dicha, que tienen instituciones como la Caja Costarricense o las municipalidades, en las cuales estas instituciones pueden definirse sus propias políticas y objetivos de política pública, ¿verdad? Y la Sala Constitucional ha dicho, no en una sentencia, ha dicho reiteradamente que las condiciones laborales, las condiciones salariales forman parte de las políticas, de los objetivos políticos y el cómo hacer las cosas, ¿verdad? Que están dentro de la órbita de la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social y de las municipalidades. Y el grado superior de autonomía la tienen las universidades públicas, donde no solo tienen incluidos los 2 escalones anteriores, sino que tienen la autonomía de autoorganización. Es decir, las universidades, si me lo permiten, pueden darse la organización que les dé la gana, dentro del marco de la ley, de su estatuto y demás, pero tienen un ámbito todavía muchísimo mayor. Don Mauricio, es muy importante esto que usted plantea de las universidades, porque puede interpretarse en algún caso de que es hacer lo que siempre quieren hacer. Y esto ya está establecido desde hace muchos años, de que existen procedimientos y también maneras de hacer las cosas de una manera en la que la transparencia tiene que aflorar, digamos, minuto a minuto. Yo creo, que es muy importante esta participación de Mauricio, porque ha puesto en contexto una ley de empleo público donde ya la semana pasada, cuando hacíamos un análisis con los invitados que teníamos, hablaban sobre ese control de parte del Ministerio de Planificación y que hoy de repente puede servir como una caja de resonancia para otras cosas. Eso es muy valioso. Y lo otro también, las autonomías que, a propósito de los derechos laborales, siguen manteniendo la posibilidad de establecer un régimen que de algún modo debe tomar en cuenta esta nueva ley. Y el último argumento en el que creo que es valioso también destacar, y que ya lo decía don Carlos Carranza, está claro que el gasto es un tema de análisis. Y bueno, las universidades, en este caso, nosotros que constantemente vemos presupuesto, sabemos cómo han sido recortados todos esos digamos, rubros que se consideran como gasto de parte del Estado, y que creo que a flor de piel tenemos que hacerlo así. Vale. Don Mauricio, hay un punto muy específico de una de las mociones quizás más controvertidas que se han discutido, presentada por el diputado Pablo Heriberto Abarca, que dice que puede considerarse que se den despidos si existen reducciones forzosas para lograr la reorganización eficaz y efectiva, que incluso afecten hasta un 50% de los empleados de determinado lugar, ¿verdad? En este caso relacionado con el empleo público. ¿Cómo afectaría esto a las personas en términos de derechos laborales? ¿Estamos ante una inconstitucionalidad inclusive? Claro, vamos a ver. Si ustedes ven de lo que estamos hablando, hay como 3 elementos, los 3 en la Constitución, que deben ser articulados, ¿verdad? Deben ser articulados entre sí. El primer elemento
es el artículo 192 de la Constitución, que dice que un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública y la administración pública. Ese es el primer elemento. Lo que se olvida es el apellido de esa norma, normalmente. Se olvida el apellido de esa norma. Dice que ese estatuto, el artículo 192, existirá con 3 objetivos, nada más. El garantizar el nombramiento con base a idoneidad comprobada para que no sea un botín político, eso era lo que se quería en 1949, garantizar la estabilidad en el empleo, es decir, que nadie pueda ser despedido si no es por justa causa o por reorganización, en efecto, ahora vamos a detallar eso, y tercero, para garantizar la eficiencia de la administración, nada más. Entonces, se ha discutido en las últimas horas, ¿verdad? Y me pareció entenderle a la diputada que mencionaba que Partido de Liberación Nacional, quedó satisfecha con sacarle la rectoría del empleo público al ministerio y dárselo al servicio civil, ¿verdad? Lo que pasa Esa es la opinión de ella también. Claro, lo que pasa es que si uno ve las competencias que la ley le está dando sea Mideplan o al Servicio Civil, en articulación además con Mideplan y con el Ministerio de Hacienda, que lo sigue teniendo el proyecto aún con esta moción, ¿verdad? Son competencias que golpean o violentan los otros 2 componentes constitucionales. El primero, del que ya mencionamos, las autonomías. Es decir, el servicio civil puede... ¿Cuál es el segundo, perdón? El segundo, el primero es el estatuto, con esos 3 objetivos. El segundo son las autonomías administrativas en sus 3 escalones, ¿verdad? Y el tercero son las garantías sociales, los derechos que tienen los y las personas trabajadoras en la administración pública. Pero para que la gente tenga como un ejemplo, don Mauricio, ¿es posible que alguien que tenga propiedad en la universidad, cuando llegue la ley de empleo público, como eso podría estar controlado desde servicio civil, podrían perder su trabajo? Pero totalmente, precisamente porque el nivel de competencias que se le da a servicio civil, por ejemplo... Y los interinos ni hablar. Ni los interinos ni hablar. Pero, por ejemplo, las competencias para evaluar, para valorar el trabajo que hacen todas las personas, por ejemplo, en esta universidad, en el momento en que desde servicio civil, sin conocer realmente, como cuesta tanto conocer cuál es el teje y maneje específico de los procesos de investigación, de docencia, de extensión social en una universidad como esta, podrían colocar perfectamente a cualquier funcionario con o sin propiedad al filo del despido, precisamente por no reunir, digamos, los criterios que desde un órgano externo, servicio civil, que violentando la autonomía constitucional se define y que serían de aplicación obligatoria para la universidad. Entonces, ahí hay un primer elemento que entra en choque. Y el segundo elemento que entra en choque, decía, es precisamente las garantías sociales. Es decir, sí, claro. Recuerden que desde 1943, con el Código de Trabajo y la inclusión del capítulo de garantías sociales en la Constitución, y luego el sostener, después de la Revolución del 48, el capítulo de garantías sociales en la Constitución, lo que reforzó, y así se discutió plenamente en la Constituyente, es la idea de que esos derechos humanos fundamentales, no solo en Costa Rica, eso fue una oleada de introducción de lo que se denominó el constitucionalismo social a nivel planetario en la primera mitad de la década del siglo XX, son derechos que tienen todas las personas trabajadoras públicas o privadas. Entonces, aquí hay un problema adicional. Recuerden que el Estatuto de Servicio Civil no le da competencia, ya mucho menos a Mideplan, pero ni siquiera a Servicio Civil, para entrar a regular toda la actividad relacionada con el empleo público. No, solo esos 3 aspectos, lo que tenga que ver con eficiencia, con nombramiento con base de idoneidad comprobada y con estabilidad en el empleo. Entonces, si ustedes se van al tercer componente que tiene el proyecto de ley de empleo público, de lo que se habló ahora, me parece, al final de la intervención de la diputada, el salario global, que es el otro gran objetivo que tiene este proyecto. Vamos a ver, no nos engañemos y digamos las cosas como son.
A mí me parece que hay un aprendizaje de lo que sucedió en este país en la década de los 90. Me explico en un minuto. En la década de los 90, en la administración Calderón-Fournier, un gobierno muy potentemente neoliberal, ¿verdad? Con don Jorge Guardia, con don Telmo Vargas a la cabeza, que entró muy rápidamente en contradicción, por ejemplo, con los presupuestos universitarios y muchos otros presupuestos, precisamente porque su norte era disminuir el déficit fiscal recortando lo que haya que recortar, recortando empleo, privatizando instituciones, eliminando derechos laborales y modificando regímenes de pensiones. Eso fue lo que hizo y estalló socialmente el país. Pero ¿cuál fue el aprendizaje que se tuvo? El salario, la masa salarial, desde esa perspectiva no es un elemento de distribución de riqueza, no es un instrumento de movilidad social, no es un instrumento de promoción, por ejemplo, de la igualdad social. Yo pienso que, por ejemplo, usted no puede tratar igual a las mujeres que a los hombres precisamente por la desigualdad real. Hay que generarles mejores condiciones, no menores. Me quedan 30 segundos, don Mauricio. Entonces, el asunto es que en ese momento lo que se trató de hacer con la masa salarial fue congelarla y disminuirla. ¿Por qué? Porque pasó a ser un instrumento de control de déficit. Es lo que se quiere en este proyecto. Con el salario global, ¿qué es lo que se quiere? Más allá del discurso de generar igualdad entre sectores o instituciones que muchas veces son tremendamente desiguales. Usted no puede comparar a Alice, por decir algo, con la municipalidad de, yo no sé, de Talamanca, ¿verdad? Son instituciones completamente distintas. No, igual en la caja, por ejemplo, solamente con las diferentes especialidades médicas. Pero más allá de eso, lo que se quiere con el salario global es decirle, vea, don Marlon, vea, doña Valeria, usted quiere pasarse al salario global. Y usted dice, bueno, sí, y eso en principio podría dejarle igual o hasta un poquito mejor, lo que se le traduce, vea, en términos de gasto, ¿verdad? En el mismo discurso. Pero ¿qué es lo que sucede? En el momento en que usted hace eso, su salario quedó congelado y a merced de Servicio Civil en coordinación con Hacienda para congelar salarios y es necesario disminuirlos. ¿Qué es lo que se aprendió en la década de los 90? Que por distintos instrumentos, garantías sociales, negociación colectiva, laudos arbitrales, que son derechos humanos fundamentales, ese congelamiento, esa tapa que en algún momento el Poder Ejecutivo puede imponer, puede ser penetrado por medio de los instrumentos de derecho laboral que tienen los trabajadores. Eso se elimina con el proyecto, porque en el momento en que usted lo pasan a meter en el salario global, ¿qué sucede con los derechos que yo tengo, las garantías sociales y que puedo ejercer para mejorar mis condiciones laborales? Mauricio, yo creo que tenemos que hablar de renta global en un programa completo, pero su análisis ha sido muy exhaustivo. Y de salario global, no de renta global. Sí. De salario global. Exacto. De salario global. Entonces, bueno, vamos a tener a Mauricio otra vez en esta semana en el 15. Muchas gracias por venir esta mañana. Con todo gusto, con todo gusto. Quedan muchos retos siempre para lo que se va a significar esta nueva ley de empleo público, si al final del túnel de verdad va a haber la luz correspondiente.